Buenos días muchachos, espero que se encuentren bien el día de hoy. Vamos a dar inicio a nuestra primera clase de química. Recuerden que tenemos una horita a la semana, entonces debemos aprovecharla muy bien, haciendo un récord del primer periodo. Entonces en el primer periodo vimos todo lo correspondiente a lo que era la materia. Entonces adelantamos unos conceptos al final, pero entonces tenemos que retomar ya para esos conceptos que dejamos al final, como a manera de repaso y pensando que teníamos continuidad, los podamos aprovechar para iniciar con todo este segundo periodo. Listo, entonces este segundo periodo, por favor, escriben en su cuaderno lo mismo de este video y a lo que se termine. Entonces sus respectivos apuntes los suben a plataforma y voy a dejar esto un pequeño trabajo que es para entregar de hoy en 8 días. Entonces espero que saquen el mayor provecho, que estén muy pendientes de las clases. He visto a algunos que son muy participativos, pero hay otros que le falta mucho, entonces hay que mejorar ese aspecto. Entonces, por favor, copian segundo periodo y este va a ser el tema central, que vamos a ver que son sustancias puras y mezclas. Ese va a ser nuestro tema central del segundo periodo, sustancias puras y mezclas. Entonces vamos a ver un poco de conceptos, de qué se trata. Entonces por favor presten mucha atención, mucho cuidado. Ahorita daremos un espacio para aclarar esas dudas que se puedan generar y tener plena seguridad de que se tenga el concepto claro. Listo, entonces primero, ¿qué es una sustancia pura? Entonces una sustancia pura es una sustancia química que está compuesta de la misma clase de materia con partículas del mismo tipo en toda su extensión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Para que ustedes lo entiendan de mejor manera. Entonces, una sustancia pura es aquella que su composición es la misma. Está compuesta por la misma clase de materia, con partículas del mismo tipo. Toda es igual, no va a variar. Entonces, eso es una sustancia pura, que no tiene otros componentes, que no hay diferencias entre sus componentes. Entonces, siempre va a ser el mismo componente, siempre va a estar compuesta de la misma clase y en toda su extensión, no que un pedacito es de una cosa, otro pedacito es de otra cosa. No, una sustancia pura siempre es la misma, siempre es el mismo tipo de materia en toda su extensión. Entonces, para que tengan claro y escriban el concepto de sustancia pura. Entonces, es una sustancia química particular compuesta de la misma clase de materia con partículas del mismo tipo en toda su extensión. Entonces vamos a ver un poco más de ellas y sus características. Entonces, su composición no varía aunque cambien las condiciones físicas en las que se encuentre. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre va a ser la misma, no va a variar. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de que es el agua. Entonces el agua siempre va a tener su misma composición y así cambian las condiciones físicas, que va a ser 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Siempre va a tener su misma condición, no importa si las condiciones físicas
en las que se encuentre varían. Por ejemplo, si el agua es un ejemplo de sustancia pura. ¿Por qué? Porque ella está formada por la misma clase de materia y en toda su extensión, no varía. Entonces su composición no varía aunque cambien las condiciones físicas. ¿Por qué? Si nuestras condiciones físicas varían, por ejemplo, si hay un aumento de temperatura, el vapor de agua seguirá siendo agua. Si las condiciones físicas varían y la temperatura disminuye y el agua se congela, sigue siendo agua, no cambia no cambia su composición. Entonces el agua es un claro ejemplo de esto y un claro ejemplo de una de sus propiedades es la que acabo de decir, que las condiciones físicas no permiten o bajo condiciones físicas cambiantes no va a cambiar la composición. Esa es una de las características de las sustancias puras y el agua es un claro ejemplo de esto. Entonces para que lo tenga muy presente. Entonces ahí en ese ejemplo pudimos ver, nunca cambió la molécula de agua, nunca se separó, siempre tuvo los dos átomos de hidrógeno y el átomo de oxígeno. Así se volviera en estado sólido en hielo, en el estado líquido normal o en el vapor de agua. Siempre conservó o conservará su misma composición. ¿Listo? Entonces, estas sustancias puras pueden clasificarse o se dividen las sustancias puras en dos. Uno son los elementos, como el magnesio, el sodio, el calcio, el zinc, el fósforo, es decir, todos los elementos químicos que encontramos en la tabla periódica. ¿Cuál es la característica de estos elementos? Que no se pueden descomponer en sustancias más simples. Y tenemos los compuestos. Entonces los compuestos es la unión de dos o más elementos. ¿Listo? Entonces la unión de elementos me va a formar compuestos. Entonces ahora vamos a entrar a definir qué son los elementos químicos. Entonces los elementos químicos son aquellos que no pueden dividirse ni física ni químicamente en otras sustancias más sencillas. ¿Qué quiere decir eso? Que el elemento, así usted le aplique algún método físico, fuerza, presión, etcétera, o químico, nunca se va a poder descomponer en otra sustancia más sencilla. Es decir, el elemento es la sustancia más sencilla que existe, no se puede descomponer en otra más simple. Entonces esa es una característica importante que debemos tener en cuenta para diferenciar. ¿Listo? Entonces recordemos, sustancias puras se divide en dos, son los elementos. Los elementos no pueden dividirse ni física ni químicamente en sustancias más sencillas y constituyen la parte más su nombre mismo lo dice, más elemental de la materia. En este caso, entonces, para que lo tenga muy en cuenta, entonces ejemplos de elementos. Entonces tenemos el oro es un elemento, la plata es un elemento, el mercurio, el calcio, el nitrógeno, fósforo, etc. Todos estos elementos que encontramos detallados en la tabla periódica. ¿Listo? Entonces no olviden estas características para que ustedes puedan empezar a diferenciarlos. Entonces ahí podemos ver algunos de esos tipos de elementos. Entonces vemos el oro, el platino, la plata. Entonces todos ellos su simbología es a través
de unas letras que definen su nombre. Entonces ahí podemos ver para que ustedes pues tengan una imagen al menos de lo que estamos hablando. Listo, entonces la otra clasificación que pudimos evidenciar ahí, entonces eran los compuestos. Entonces los compuestos, tipo de sustancia que la forman dos o más elementos. Aquí los vamos a ver un poco mejor. Entonces, los compuestos son sustancias formadas por más de dos elementos unidos químicamente y que tienen las siguientes características. Ojo ahí, estén muy pendientes a esto. Entonces, primero que todo, compuestos son sustancias formadas por más de dos elementos químicamente y que tienen las siguientes características. Entonces, primera característica de ellos. Entonces, los elementos que lo forman no se pueden distinguir, ya que son sustancias homogéneas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los elementos que lo forman no se pueden distinguir y son sustancias homogéneas. Eso quiere decir, entonces ahí vemos una serie de ejemplos de compuestos. Entonces ahí está el hidróxido de sodio, el bicarbonato, la sal, el agua. Entonces podemos observar, si se pueden ver ahí, que esos compuestos están formados por dos o más elementos. ¿Sí? Están formados por dos o más elementos. Por ejemplo, el agua está formada por hidrógeno y oxígeno. Pero son sustancias homogéneas. ¿Qué quiere decir homogéneas? Que no se pueden separar sus componentes. No se pueden separar sus componentes o no se distinguen, perdón. Es la palabra correcta. No se distinguen sus componentes a simple vista. De esa forma, un ejemplo claro, seguimos con el agua. Es un compuesto, es formado por hidrógeno y por oxígeno, pero usted no puede distinguir el hidrógeno y no puede distinguir el oxígeno, simplemente coexiste. ¿Listo? Segunda propiedad. Se encuentran en todos los estados de agregación. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos encontrar compuestos en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. ¿Listo? Entonces, en cualquier estado de agregación los podemos encontrar. No hay un estado que sea exclusividad de un compuesto, que sea solo sólido, que sea solo líquido, que sea solo gaseoso, no. Los compuestos se encuentran en todos los estados de agregación. Es más, por ejemplo, el agua. Seguimos con el ejemplo más claro que es el agua. Lo podemos encontrar en estado sólido, en estado líquido, en estado gaseoso. Entonces, son compuestos que podemos encontrar en todos los estados de agregación. ¿Listo? Entonces, esa es otra de las características para que tengan en cuenta a la hora de diferenciar lo que estamos hablando hoy en elementos, compuestos, sustancias, para que sepan definirlas. ¿Listo? Ahora, otra propiedad, la proporción en que se encuentran o se combinan los elementos siempre es la misma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que siempre van a existir las mismas cantidades. Por ejemplo, aquí el amoníaco. Siempre va a ser amoníaco y siempre va a tener 3 átomos de hidrógeno y 1 de nitrógeno. Lo mismo